Capítulo 16. El resort de Silver Lake se había convertido, con sus casas de madera, en una pequeña zona cubierta de nieve densa, azotada por las tormentas invernales y ocupada, principalmente, por un grupo apartado de supervivientes, grupos que lentamente había menguado, azotado por la escasez de los recursos y por los enfrentamientos con otros supervivientes del brote, obligándolos a tomar medidas drásticas para poder sobrevivir. Estas medidas, volvieron a los miembros del grupo en personas apartadas, cautelosas, taimadas y desconfianzas, además de persuasivos. Usaban esa vena persuasiva, concentrada en las palabras, para convencer a otras personas para unirse a ellos, para hacer al grupo mucho más fuerte de lo que era, para sobrevivir. Al menos, esa era la apariencia. Las necesidades y la falta de recursos, sumado una enorme desesperación en ciertas situaciones, convertían al ser humano en un ser despreciable, en algo que casi no debería existir. La mente se fracturaba y la locura se filtraba, convirtiendo ciertos comportamientos cuestionables y poco éticos, en lo único de valor e importante, en el único camino que necesitaban y que encontraban como algo realmente cuerdo, aunque no lo fuera a los ojos de los demás. El grupo de supervivientes del resort, se convirtió en un grupo real de supervivientes, llenos de locura y haciendo lo necesario para poder seguir sobreviviendo, así fuera engañar a otros supervivientes para obtener todo de ellos, todo lo que pudieran usar para abastecerse, para seguir otra semana en aquel mundo. Ella había descubierto lo que el grupo ocultaba y lo que querían de ella, lo que la harían para poder convencerla, usarla como otra herramienta más para ellos. Eso era lo que David, el líder del grupo, le había dicho, mostrándoselo cuando la tuvo retenida, detrás de unas rejas. Le había hablado de lo que hacían para sobrevivir, siempre dándole la espalda, cortando carne con un cuchillo. Desde que lo conoció cuando casó al siervo y sobrevivieron a unos infectados, la chica había tenido un extraño presentimiento con David y su compañero, lo cual se convirtió en una realidad. Eran miembros del grupo de atacantes que los emboscó en la universidad, el mismo grupo que hirió a Joel y que, probablemente, mató a Naruto. No habían vuelto a saber nada del chico durante semanas y ella tuvo que cuidar a Joel a causa de la herida, viéndose obligada a cazar, obtener suministros y medicamentos para pasar el invierno y evitar que la herida de Joel se infectara. Eso la había expuesto ante David y su compañero, con quienes se encontró mientras cazaba. David la había intentado persuadir para darles el animal, pero se opuso a ello apuntándolos con el rifle. No podía permitir que se llevaran al animal y no obtener nada a cambio. Por azares del destino, ella descubrió que tenían los medicamentos que Joel necesitaba y puso el animal para el trueque. Por supuesto, se dio cuenta de que David no estaba muy contento, aunque lo ocultaba mucho mejor que su compañero, pero llegaron al acuerdo y ella obtuvo los medicamentos y ellos el animal. Pero cometió un error. Los hombres de David la siguieron, rastreándola hasta el complejo de cabañas donde ella y Joel se ocultaban. Esto obligó a ella a guiar a los tipos fuera de donde estaba Joel para protegerlo. Aunque no le salió demasiado bien y terminó en una celda, viendo la espalda de David y escuchando sus palabras cuando se despertó, sintiendo su aliento rancio y su toque delicado. Por algún motivo, David la quería para él y, por algún otro motivo, había evitado que sus compañeros se lanzaran sobre ella. Según David, aún había esperanza para ella, de que viera las cosas a su manera, de que se uniera a él y a su grupo para seguir vivía. Incluso le había dado comida que ella ni siquiera tocó, empujándola hacia las rejas con el pie, asqueada por el olor. Ver las actividades de David, lo que hacía como si fuera algo normal, la hizo despertar, construyendo su oportunidad para poder escapar. Y se aferró a ella como si fuera un clavo ardiente que se había pegado a sus manos debido al calor. O como si fuera la última gota de agua en un desierto árido e inhóspito. Escapó de la celda. Recorrió las estrellas calles entre las casas del resort y se escondió en lo que parecía ser una enorme taberna o un bar, detrás del mostrador, agachada sin que nadie pudiera verla o oírla, pues incluso contuvo el aliento. El tiempo se detuvo para ella y, conteniendo el aliento, oculta detrás de la barra, agachada, solamente con el cuchillo que siempre la acompañaba como única arma, como su único objeto para defenderse de los que la buscaban, de los que querían hacerla daño. Dudaba que David ahora intentara convencerla. No era un hombre que daba 3 oportunidades, que perseguía algo de manera constante. David la quería, pero ella sabía que lo presionó con aquel escape abrupto, escondiéndose de su mirada intensa y su aliento rancio. Tal vez no estaba segura de si David la buscaba o no para terminar con ella, de si le diera una nueva oportunidad.
De lo que sí estaba segura es que sería David quien entraría por la puerta de la taberna, silbando, caminando lentamente como si fuera dueño del lugar, como si supiera ya dónde estaba y que no podía ocultarse de él, que no podría ni, aunque lo intentara, aunque se esforzara. Los oscuros pensamientos se cumplieron y ella oyó la bota de David pisar el primer tablón de madera, perteneciente a la pequeña escalinata de 3 escalones que llevaba a la entrada de aquella taberna. Oyó cómo silbaba y cómo hacía raspaba las mesas por las que pasaba con su cuchillo, uno más grande que el de ella, uno capaz de despedazar a una persona y que, sin duda, despedazaba a un animal. Los pasos de David se detuvieron en medio de la taberna y un fuerte golpe acompañó al enmudecimiento de los pasos, proveniente del tajo pesado que lanzó contra la mesa. La hoja del cuchillo destrozó la madera, creando una fisura por la que el filo se introdujo, haciendo que pequeñas astillas se levantaran por el movimiento. David tenía fuerza en su brazo dominante, una de la que parecía sentirse orgulloso. Ella, por el contrario, no creía sentirse orgullosa porque su enemigo, su secuestrador, pudiera romper una mesa de madera con un golpe de su cuchillo carnicero. Eso la hizo asustarse mucho más, arrebujándose y ocultándose silenciosamente para no ser vista por el hombre. Pero David no se había movido ni siquiera un centímetro desde que entró. Paseó la mirada por las mesas y asientos vacíos, por la cocina al otro lado de la barra, por los pasillos que se formaron con la ubicación de las mesas y los sofás polvorientos. Se mantuvo allí de pie por los siguientes minutos, como si estuviera escuchando, como si necesitara encontrar el origen de algún sonido que había captado, o ver si los movimientos fantasmagóricos que percibió por el rabillo del ojo eran reales. Con calma, David envolvió los dedos alrededor del mango del cuchillo y lo sacó, de un tirón de donde estaba clavado, provocando un fuerte crujido, siendo el único sonido que se oyó en aquel lugar. Deberías dejar de esconderte, Corderito dijo, reanudando el paseo. Caminó muy lentamente, paso a paso, mirando detrás de los sofás, debajo de las mesas con mucha cautela. No podrás esconderte para siempre. Ni siquiera lo intentes. Ya te olí. La voz de David era mucho más gruesa y ella se estremeció, sujetando ahora con más fuerza el cuchillo. Cerró los ojos, apretándolos con fuerza, y deseó que David desapareciera, que el eco de los pasos y su voz solamente fueran una pesadilla de la que despertaría, estando en la cabaña con Joel y Naruto. Echaba de menos al adolescente, a pesar de las primeras impresiones que tuvo de él. Naruto era reservado, mentiroso y ocultaba muy bien las cosas, aunque el brillo de sus ojos, el cual cambiaba según lo que decía, le había dicho a ella en cientos de ocasiones que Naruto la mentía, aunque no sabía en qué. Parecía un chico honesto, amable y sacrificado. Hizo de todo por alcanzarlos en Pittsburgh. Se preocupó por ellos en la universidad, así como por María y los demás en Jackson. No era un chico cruel como lo era David y parecía tener cierta ética, como un humano normal. Era un contraste demasiado enorme entre David y Naruto. Deja de esconderte, Corderito. Ella se estremeció, pero intentó calmar su mente, omitir los recuerdos. Sujetó con fuerza el cuchillo. Había salvado a Joel de aquel cazador en Pittsburgh. Aquello era igual, ¿no? Solo tendría que clavar su cuchillo profundamente, herirlo en una zona vital, y todo habría terminado, para ella y para las posibles futuras víctimas de aquella comunidad. El sonido de disparos silenció la voz de David por unos segundos, antes de que éste se riera secamente, con cierta burla. Ella, lentamente, se arrastró detrás de la barra. Estaba agazapada, con el vientre golpeando sus rodillas. Era el único modo que veía para poder atacar a David por la espalda, para pillarlo por sorpresa. Y lo hizo. Aprovechando un momento de silencio, solo roto por otra oleada de disparos, ella saltó sobre David e intentó clavar el cuchillo directamente en la garganta del hombre. Pero este la agarró del brazo. La mano de David atrapó el movimiento de su brazo y la lanzó contra la mesa. Sintió como su espalda chocaba con el tablero, como el aire abandonaba sus pulmones y la dejaba sin respirar por unos segundos, lo suficientes para que David pateara el cuchillo de su mano y atrapara su cuello con dedos férreos, sucios, oprimiendo su garganta y obligándola así a boquear, a intentar buscar algo de oxígeno. Los ojos no le tardaron mucho en empañarse, en que lágrimas escurrieran por los bordes y mojaran sus mejillas. Pataleó, pero David la golpeó con una bofetada fuerte que calentó su mejilla, haciéndola palpitar de dolor. Su oído derecho pitaba y el escozor no tardó demasiado en hacerla apretar los labios. El sabor metálico ya inundaba su boca, pero no podía escupir. Deja de resistirte, ella murmuró David, acercando su boca al oído de la mucha. Ella intentó patear por segunda vez, y otra bofetada, ahora en la mejilla contraria, la hizo caer al suelo con un golpe seco.
Deja de jugar de una vez. Ellie, usando sus brazos, se arrastró por aquel sucio suelo de madera, sintiendo como su chaqueta se enganchaba en algunos clavos sueltos, en algunas astillas. Sus manos le dolían, sobre todo en la zona de las yemas de los dedos. Cada centímetro que se arrastraba, notaba como más y más astillas se clavaban en su piel. Deja de jugar. Suéltame. David la agarró de la chaqueta y la levantó, lanzándola contra otra mesa. Ellie apretó los dientes, pero se giró, soltando un puñetazo al rostro del hombre con furia. Grave error. Así no se golpea a un hombre. Corderito. David la agarró nuevamente, esta vez del pelo, y empujó la cara de Ellie contra la mesa. Te has torcido la muñeca, incluso puedes haberte roto algún dedo, señaló, mirando la mano levemente enrojecida de la adolescente. Ya me he hartado de jugar, ¿sabes? Me he hartado de ser bueno, de permitirte ser una oveja negra en el rebaño. Tendré que. Ninguno de los dos reaccionó. Ellie estaba siendo prisionero de David, sintiendo su aliento de nuevo en su oreja. David había estado ocupado presionando a Ellie contra la mesa, sujetándola, y notó nada extraño hasta que una mano, férrea como el hierro más duro, lo agarró de la parte trasera de la chaqueta, lanzándolo con ferocidad contra un grupo de cajas apiladas. No vuelvas a tocarla, bastardo. Los ojos de Ellie, antes anegados en lágrimas de dolor, ahora se podían interpretar como de alegría. Incluso se permitió respirar, arrastrándose fuera de la mesa, quedando detrás del cuerpo alto de Naruto. David se incorporó y, por primera vez, miró al adolescente de ojos azules. Parpadeó, confundido, antes de romper en una risa de mandíbula batiente. Era una risa histérica, como si hubiera escuchado el mejor chiste de su vida o hubiera visto algo sumamente divertido con sus propios ojos. No puede ser. Respirando pesadamente, controló la risa, pero una sonrisa divertida seguía en sus labios. El pequeño Naru-chan está aquí, y crecido nada menos, con una mirada depredadora. ¿Estás listo para otra lección? El silencio fue la única respuesta. Naruto miró sobre su hombro, con una mirada cálida, hacia Ellie. ¿Estás bien, pelirroja? No esperaba una respuesta, no tras estar bajo el cuidado de David y de sus hombres. Le había sorprendido verla con vida, con su mente mucho más cuerda que la de su hermana. Había pensado en Mito, en cómo David la transformó y usó como su juguete personal, como una muñeca sin vida, un cascarón. Sí, un monosílabo susurrado, una voz temblorosa, unos ojos empañados con un velo de lágrimas. Naruto respiró hondo y miró a David directamente, a sus ojos oscuros y su sonrisa petulante, burlesca y llena de la maldad que su mente destrozada imaginaba. ¿Vas a intentar redimirte, mocoso? El brazo se movió veloz, el cuchillo de carnicero completamente firme, apuntando hacia el estómago. Las cadenas de hierro rodearon el brazo de David con firmeza y, con un tirón, obligaron al brazo a estirarse más, completamente, hasta un punto de casi ruptura. Naruto tiró con fuerza hacia abajo y el crujiendo sonido de los huesos rompiéndose, en miles de fragmentos, llenó los oídos de David. ¡Au! Ellie y los ojos azules de Naruto estaban calmados, relajados. «Sal fuera, ¿sí?» Soltó las cadenas y David cayó al suelo, de rodillas, sujetando su extremidad rota, inerte. Naruto se irguió frente al hombre, dándole la espalda, mirando solamente a la chica. ¿Vas a volver? No os voy a perder, pelirroja. Verde y azul se miraron. Lentamente, Ellie se puso de pie y Naruto le pasó su propia mochila, empujándola contra su pecho, pero con delicadeza. «Jajaja. Té tan fraternal. Lo que no pudiste hacer por tu coke». La sangre goteó de la nariz destrozada. David agachó la cabeza, sintiendo como su nariz estaba aplastada, completamente destruida. Sentía el calor de la sangre en su labio superior, empapando su barba desaliñada. Silencio. Naruto se giró, quedando frente a David. El hombre estaba arrodillado, la cabeza inclinada hacia abajo, la sangre goteando desde su mentón. Lo miró así, derribado, lastimado, como un perro herido. «No vas a salir de aquí», dijo Naruto, acuclillándose frente a David. «Me voy a asegurar de ello, créeme. Tú tampoco. Los demás. Todos muertos, David. Ninguno de tus compañeros está, en estos momentos, respirando». La voz se volvió fría hasta tal punto, que un vaho comenzó a salir de la boca de Naruto e hizo estremecerse, a pesar del dolor, al propio David, que incluso levantó la cara. Grave error. La mano derecha de Naruto aplastó, por segunda vez, su nariz y lo hizo caer sobre su espalda, ahora gritando con dolor. La piel se había arrugado, cortado y la sangre se volvió más abundantes, hasta tal punto que el hombre gorjeó, tosiendo poco después.
Usaste a mi hermana mayor como quisiste, sin detenerte ni siquiera cuando te lo suplicó Naruto. Tomó la cadena de hierro y comenzó a darles vueltas sobre su mano derecha. Psicológica y físicamente la destruiste hasta tal punto, que prefirió convertirse en un infectado otra vuelta más. Cerró la mano, sintiendo el frío metal contra la carne. Me usaste como moneda de cambio para que mi hermana no se volviera contra ti, para que fuera tu juguete otra vuelta más. Apretó con fuerza, dejando marcas en su piel pálida. No tengo buenos recuerdos de mi 10º cumpleaños, más allá de las marcas en mi piel, en mi espalda. Deja de llorar, niño. Gracias a mí, te convertiste en un hombre. Has podido sobrevivir a este mundo. La sangre salpicó su camisa cuando lo golpeó, directamente en la cara, con el puño envuelto en la cadena de hierro. Naruto ni titubeó, ni pestañeó, y golpeó una segunda, una tercera y una cuarta vez, destrozando el rostro de David, ya dañado. Me convertiste en un monstruo, David siseó, sintiendo la sangre escurrir por su puño. Sus nudillos estaban despellejados. Trozos de carne se quedaron adheridos al hierro de las cadenas y la sangre goteaba de cada eslabón de hierro. Me hiciste aquello que más odio. Un monstruo sin compasión, una cáscara devoradora de monstruos como tú. Los recuerdos, liberados de la presa, se desbordaron con fuerza. Las lágrimas no tardaron en brotar, goteando desde las delgadas mejillas, hacia el suelo polvoriento. Naruto mantenía ambas manos cerradas, pero solo la derecha estaba rodeada de una cadena oscura, casi negra, ahora con manchas de sangre. ¿Vas a llorar? ¿Justo como tú? Ni siquiera pensó. Su brazo se movió solo, más veloz, más fuerte y el puño encadenado terminó destrozando los dientes de David, enviándolo a estrellarse contra una mesa con tal fuerza, que la espalda del hombre se dio ante el impacto y un sonoro crujido siguió al sonido del golpe. ¡Uah! No vas a poder moverte. Eso ha sido tu columna vertebral rompiéndose contra el filo de la mesa. Naruto caminó lentamente. Los ojos desorbitados de David reflejaron miedo, puro terror. Te dije, cuando era niño, que te perseguiría, que te haría pagar todo. Te reíste de mí, burlándote de mi aspecto flacucho y enano. Ahora, por mi hermana, por ella te voy a enterrar en la más profunda oscuridad. Capítulo 17. Los recuerdos malos se habían esfumado a la luz del alba del día siguiente. La tormenta había amainado, dejando una gruesa capa de nieve cubriendo el suelo como una segunda piel, llegando hasta las rodillas de una persona adulta. Si un niño caminaba por la nieve, probablemente se hundiría por su poco peso, desapareciendo de la vista o solo mostrando su cabeza por encima, con todo el cuerpo prisionero de la nieve. El resort Silver Lake había quedado completamente reducido a cenizas. Gruesas columnas de humo negro ascendían hacia el cielo claro, desde los edificios convertidos en cenizas que fueron devorados completamente por las llamas. Cada una de las casas, tiendas y objetos decorativos habían sido quemados por el incendio que inició en el bar-restaurante del complejo turístico. Este se había extendido, como una inmensa marea de fuego y humo, hasta comenzar a quemar otros edificios de madera. Poco después, todo el resort había comenzado a arder y se convirtió en una inmensa antorcha que, probablemente, se habría visto desde varios cientos de metros a distancia, incluso a pesar de la tormenta que había estado arreciando hasta hacía unos minutos. Ahora, solo las cenizas, los rescoldos y el humo eran lo único que quedaban del resort, además de cuerpos ennegrecidos, semiocultos por los escombros quemados, sepultados bajo cientos de pedazos de madera carbonizada. Naruto, Joel y Eiji no se habían quedado para mirar cómo el complejo se venía abajo, sepultando a los miembros vivos de la comunidad de supervivientes que habían estado viviendo allí. Cuando Naruto salió del bar, con el fuego comenzando a crecer a sus espaldas, se había encontrado con Joel abrazando a Eiji. No tardaron mucho en salir corriendo de la zona, dejando a todos los compañeros de David tirados en la nieve, heridos o muertos. En ningún momento miraron hacia atrás. Joel encabezó la marcha, disparando a cualquiera que saliera de alguno de los edificios que los flanqueaban. Eiji se había colocado entre los dos, con la cabeza agacha, sintiendo la mano de Naruto empujando su cabeza hacia abajo. Y el adolescente rubio se colocó detrás, disparando también hacia derecha o izquierda. El trío se había ocultado finalmente en una pequeña cabaña, a varios kilómetros del resort, dejando atrás a todos los supervivientes del enfrentamiento contra la comunidad de David. Naruto no iba a echarlos de menos incluso cuando respetaba la vida humana y lo único que hacía era sobrevivir, eliminar a David, James y los demás miembros de su grupo había sido satisfactorio, aunque no llenó el vacío que llevaba arrastrando desde hacía 7 años.
David y su comunidad se habían convertido en una cicatriz, en una huella en su pasado que marcó el antes y después de una manera sorprendentemente clara, casi como si al día le hubiera sucedido la noche de manera drástica, sin la transición de la tarde, y ahora todo estuviera a oscuras, con las estrellas y la luna como únicas pequeñas luces que parecían titilar, siendo los buenos recuerdos de antes de la oscuridad, de los pensamientos intrusivos. Naruto admitió, tras la muerte de David a sus manos, que se había convertido en aquello que mató a su hermana. Un monstruo con poca compasión, con el instinto de supervivencia multiplicado por 1000 y se había transformado en una bestia, en alguien dispuesto a matar con tal de que las personas importantes para él sobrevivieran. Lo había demostrado en Pittsburgh, donde mató a un puñado de cazadores y de infectados sin pensar en si tendrían familia. Lo había demostrado al matar a aquellos bandidos en la presa, siendo visto por María, Tommy y un puñado de miembros de su comunidad. Ahora, tras la pelea en la universidad y en el rancho, dejó en claro con la pelea con David que todo lo que una vez fue, aquel muchacho amable, se difuminó y desapareció como el agua entre los dedos. Sobrevivir en aquel mundo, significaba hacer cosas que en una situación normal nadie haría, nadie ni siquiera lo pensaría. David y sus compañeros lo hicieron, buscando comida incluso de fuentes poco éticas, poco morales para el ser humano. Naruto sabía que él ya no era distinto a David. Cruzó una línea, dejándose caer directamente en las fauces de la bestia, la cual lo engulló de un bocado y lo hizo desaparecer por completo, rodeándolo con oscuridad, dolor y tristeza. Lloró frente a David, dejando escapar los últimos sentimientos que tenía. Oye, chico, la voz de Joel lo sacó de sus pensamientos, haciéndolo levantar la cabeza. Has estado pensativo desde que huimos de aquel lugar. ¿Conocías a esos tipos? Tras dejar atrás el resort en llamas y cenizas, encontraron aquella cabaña abandonada, con leña y latas de comida en un pequeño almacén en la cocina, además de gruesas mantas que parecían haber salido de enormes osos pardos. No era una cabaña demasiado grande, solo algo más de 40 metros cuadrados, con una pequeña cama pegada al extremo derecho de la cabaña, una mesa cuadrada en el centro del salón y una cocina de gas en el lado izquierdo. La hoguera estaba incrustada en la pared, en el centro entre la cama y la cocina, y una pila de leña de tamaño medio estaba justo a la izquierda de la hoguera, junto a la cocina. Parecía haber sido un refugio para algunos supervivientes o alguna cabaña de una persona adinerada, por cómo estaba llena de alimentos, medicina y una escopeta de caza escondida debajo de la cama, en un viejo baúl de madera astillada, con las siglas FGC en la tapa, escritas con tinta negra, ya medio borrada. Habían tenido suerte por haber encontrado aquella cabaña como refugio y que estuviera abandonada. Aunque era mucha más suerte que no hubiera sido saqueada. Tal vez la persona o personas que la habitaban, la habían estado usando hasta hacía poco. ¿Habrían sido convertidos en infectados? Era una de las posibilidades, así como haber sido asesinados por David o por otros bandidos como ellos. Los conocía, admitió el joven, mirando cómo las llamas bailaban en la hoguera, danzando hacia la derecha y la izquierda rítmicamente, como si quisieran hipnotizarlos. Viví con ellos desde los 9 hasta los 10 años. Ella estaba echada en la cama, durmiendo, agotada por lo acontecido en el resort. Naruto y Joel estaban sentados frente a la hoguera, mirando cómo el fuego consumía la madera que habían echado, chisporroteando con intensidad. No parecían buenas personas. No, no lo eran. Naruto mantuvo los ojos fijos en las llamas. Estaba sentado en el suelo, la pierna izquierda flexionada, debajo de la derecha, la cual mantenía flexionada 90 grados, lo que le permitía abrazarse a ella. David destruyó a mi hermana, mi última familia tras la muerte de mis padres. La usó, jugó con ella hasta el punto en el prefirió convertirse en una infectada. Aún vaga por ahí, creo, si alguien no la ha matado. Joel no respondió a la historia de Naruto. Se mantuvo callado, sus ojos observando las llamas danzantes, escuchando los leves ronquidos de ella y acompañados por el chisporroteo del fuego, los únicos dos sonidos que podía oír allí dentro. Aunque fuera no hubiera tormenta, el hombre no podía oír nada, ni siquiera el crujir de la nieve ante un peso extra. Por primera vez, podía respirar un poco tranquilo. David y su comunidad marcaron mi vida, siguió Naruto, su voz oyéndose quebrada. Y han marcado la de ella. Eso es lo que sé con seguridad, lo que es un hecho en nuestra historia. Lo único que me consuela, es saber que David está muerto y que nadie más sufrirá por él, que nadie más será usado como mi hermana o roto como yo. Lamento no haber llegado a tiempo para ella. Ella está agradecida con que llegaras, con que la salvaras. Pude verlo en sus ojos cuando salió del bar, corriendo hacia mí. Si no hubieras llegado, no sé lo que podría haber pasado o lo que ella podría haber hecho.
Matar a David, en aquella situación, habría sido algo muy traumático para ella. David era un trauma viviente masculló el adolescente. Ella fue marcada, como mi hermana y yo. Tal vez no esté rota como yo, o infectada como Mito, pero ha sido marcada por David, para el resto de su vida. Ahora no podemos verlo, pero está ahí. Puedo asegurártelo con tanta seguridad, como que me llamo Naruto Uzumaki. La mente de Eiji había sido afectada por su encuentro con David, eso Naruto lo tenía completamente claro. Ninguna persona que se hubiera encontrado con el hombre, había terminado en completas condiciones, ya fuera de manera física o psicológica. David y sus acciones afectaban a la mente de las personas con las que jugaba, destruyéndolas lentamente hasta que dejaban de ser ellas mismas. Lo había visto con anterioridad, no solo en su hermana, y no solo en las personas que desaparecían. Muchas otras chicas y chicos fueron destruidos, convertidos en cáscaras andantes de lo que fueron anteriormente, sin una vida que poder seguir. Los valientes elegían la muerte o, incluso, convertirse en infectados para dejar de sentir. Los que no podían reunir la voluntad para huir, terminaban desapareciendo de un día para otro. Fue un monstruo borrado del mundo, uno de tantos que existían ahora que las normas se desvanecieron, como el rocío de las mañanas. Debió ser duro vivir 7 años solo. 8. Acabo de cumplir 18 años, el 10 de octubre. Los labios de Joel se torcieron un poco, en una sonrisa escueta. Algo tan pequeño como un cumpleaños, se había desvanecido de los calendarios de muchas personas. Otros tenían marcadas las fechas, teniendo esos días como los únicos donde podían darse algunos lujos, una pequeña luz para sus vidas. Joel había dejado su cumpleaños en el olvido, escondido en lo más recóndito de su pasado, de antes del brote y las zonas de cuarentena. Simplemente, no valía la pena recordarlo. Así que, ¿eres mayor de edad? Sí, si eso tiene alguna validez en un mundo de mierda y destruido como este, Joel. Joel rió secamente. Antes del brote, ser mayor de edad te daba ciertas libertades que un adolescente no podía disfrutar. Ahora, con el mundo completamente destruido por el brote y los infectados, además de la caída de los gobiernos, no había reglas que separaran a las personas por su edad. Los niños debían sobrevivir, haciendo cosas que no deberían hacer a su edad o en situaciones normales. Antes, al ser mayor de edad, según el país, podías conducir, tener tu primera arma, casarte o hacer cientos de cosas más que siendo menor no podías o necesitabas un permiso firmado de tus padres. En Estados Unidos, se es mayor a los 18, pero algunas cosas se pueden hacer con 16 y otras con 21. En otros países, la edad varía para hacer esas cosas. Entonces, supongo, que ya puedo conducir. Jaja, si estuviéramos en un mundo normal, sí. Pero creo que ya has conducido con anterioridad, ¿no? Debí escapar de una horda de infectados, admitió. Usé un viejo coche de policía para huir de la ciudad, esquivando coches abandonados y desvencijados, así como trozos de concreto, baches y cientos de desperfectos más. Sorprendentemente, no morí en mi primera vez conduciendo. Naruto no quiso añadir que fue al poco de escapar de David, cuando apenas llegaba a los pedales del coche, lo que casi le provoca caer por un barranco debido a su poca estatura. Debía dar gracias por haber pegado el estirón, creciendo lo suficiente para poder conducir o hacer cosas sin pedir ayuda a otros. Ya queda poco para terminar el viaje. Naruto rompió el silencio nuevamente. Con su mano derecha, sin que Joel lo viera, sujetaba el guardapelo que colgaba de su cuello. Una vez esto termine, creo que me iré a Jackson con tu hermano y su esposa. Es la mejor decisión, aceptó Joel. Creo que también iré a Jackson, a vivir una vida normal en una comunidad, lejos de Fedra o el ejército. Las zonas de cuarentena no son atractivas y, lentamente, están comenzando a colapsar. Naruto asintió, aceptando ese hecho. Las zonas de cuarentena, lentamente, se estaban autodestruyendo. Nadie podía mantenerlas y eran una pérdida de recursos, a menos que el ejército o el gobierno en dicha zona realmente fueran eficientes. Incluso la zona de cuarentena de Boston, que había sobrevivido aquellos 20 años, estaba comenzando a caerse en pedazos, como el ataque de los luciérnagas lo demostró. Vivir en comunidades como Jackson, creo que es lo mejor. Así espero encontrar un poco de paz. Capítulo 18. El hospital de Saint Mary se había convertido en la base de operaciones de los luciérnagas después de haber ocupado el lado este de la Universidad de Colorado. El hospital había quedado completamente vacío, sin presencia de infectados o personas sanas y sin rastro alguno de la presencia militar que hubo en otros hospitales como el Saint Mary, casi como si hubiera quedado completamente vacío, a merced de todo aquel ser vivo y no vivo que quisiera reclamarlo para sí mismo.
Y, durante 10 años, Marlene dirigió el hospital como su centro de operaciones, alejada de cualquier zona de cuarentena o posibles hordas de infectados que los obligaran a abandonar el hospital, como pasó con la universidad. Para prevenir esto, Marlene limpió los alrededores del hospital e, incluso, quemó a los difuntos que yacían en lo más profundo del edificio, en las alcantarillas, y cerró cualquier acceso con rejas de hierro para que nadie se internara en el hospital desde el subsuelo. Dentro del edificio, los luciérnagas se hicieron con todo el equipamiento médico abandonado, además de generadores que mantendrían toda la zona llena con electricidad. El ruido de estos aparatos probablemente llamaría a los infectados cercanos y fue algo que Marlene solucionó al momento. Los infectados comunes no podrían romper una verja de hierro. No tenían la fuerza ni la astucia para derribarla. Eran los gordinflones los infectados que debían tener en cuenta para proteger a los generadores y fueron los primeros que los luciérnagas quemaron, usando lanzallamas, derribándolos con rifles de asalto con balas perforantes. Usando cada bala de manera precisa, los gordinflones fueron despedazados por el fuego continuo, tanto de las rondas de disparos como de los lanzallamas. Estos últimos, quemaron la piel llena de hongos de estos infectados hasta casi carbonizarla, causando que la armadura se convirtiera en un lastre para ellos, en una debilidad que las balas de los rifles aprovecharon tan bien, que cuando terminaron todos los gordinflones habían sido eliminados, no dejando a uno solo de ellos vivo. Marlene debía de preocuparse por sus hombres, por la misión que tenían por delante, por sus objetivos como la líder del grupo que salvaría el mundo, de una manera o de otra. Las armas obtenidas en Boston. La chica que su amiga puso a su cargo para protegerla, aquella que era una inmune a lo que hacía la infección. Con eso, los luciérnagas tenían lo necesario para convertirse en héroes, en salvadores del mundo una vez más. Solo que esta vez, Marlene no iba a equivocarse. Ataría todos los cabos sueltos. Nada de sentimientos, ni de debilidades como en la última ocasión. Marlene estuvo preocupada por ella desde el momento en que la dejó con Joel y Tess, creyendo que la adolescente no terminaría de vuelta con ella para cumplir con su objetivo. Pero las circunstancias la habían obligado a cambiar sus planes iniciales. Aunque no había contado con los dos contrabandistas, no pudo elegir a personas mejores para llevar a ella hasta ella nuevamente. Lo más extraño para ella, cuando vio a ella y Joel nuevamente, cerca del hospital, fue la ausencia de Tessa y la presencia de un adolescente que sus hombres tuvieron que reducir golpeándolo en la nuca, desmayándolo. ¿Estaría Tess muerta? ¿Desde cuándo lo estaría? Marlene no sentía nada por la muerte de la mujer. Tampoco sintió nada cuando sus hombres golpearon a un adolescente y a Joel. La satisfacción de ver a Ellie en los brazos de uno de sus subordinados, de uno de sus compañeros de mando, era lo único que importaba, lo único que realmente le importó en todo momento. Un año. Había esperado casi un año para poder investigar a Ellie Williams para convertirla en una cura con la que combatir la infección hasta erradicarla completamente. Pero sabía que sería imposible reconstruir la sociedad. El mundo, tras el brote, había cambiado de una manera completamente radical, deshaciendo cualquier ley, cualquier código cívico que hubiera existido antes de la infección. No importaban los gobiernos, ni los soldados. Cualquier placa no servía. La ley del más fuerte era lo que imperaba ahora, como Marlene sabía. Ella misma había usado esa ley para hacerse la líder de los luciérnagas, aunque también lo hizo de tal manera que sus rivales desaparecieron completamente. Después de todo, ninguno de ellos compartía sus objetivos. Los quejidos hicieron que la mujer se deshiciera de los pensamientos, convirtiendo su rostro en una completa máscara de falsa complacencia. Sus ojos brillaron por un instante, pero ese brillo desapareció completamente cuando miró a ambos despertar en sus respectivas camillas. ¿Qué? ¿Está todo bien, Joel? El hombre se llevó la mano a la nuca y gruñó, mostrándose molesto. Se sentó en la camilla, masajeando la zona golpeada, y se quedó sentado, recobrando el sentido. Habían pasado por túneles, por toda la ciudad repleta de infectados. Eso lo recordaba bien, así como el golpe que recibió por un hombre con la culata de su arma. ¿Dónde estamos? Naruto no mostró debilidad. Su voz no tembló ni siquiera un poco cuando preguntó y sus ojos, azules, se movieron por la habitación. Los habían llevado a una pequeña consulta médica, con el tamaño suficiente para que dos camillas pudieran ser colocadas a un lado de la otra. Un póster del interior del cuerpo humano. Le faltaban algunos cachos y otros estaban borrados, con las letras apenas legibles, pero se podía entender dónde estaban apuntando. Situado al lado derecho de Joel, había una mesa de madera, con varios viales polvorientos, abandonados.
Unos estaban rostros, con pequeñas rayas que bajaban hasta el culo de los viales. Otros estaban despedazados, como si los hubieran mordido para arrancar un pedazo. Pequeños cristales, cubiertos por el polvo, estaban esparcidos sobre la mesa, dibujando líneas en zigzag sobre el polvo. Alguien había jugado con ellos, tal vez fingiendo que eran coches o chapas. En el hospital Saint Mary, Salt Lake City, Utah, respondió Marlene, mirando por unos segundos al muchacho. Aquella mirada, atrajo los ojos del rubio. Ojos castaños y azules se miraron por unos segundos, antes de que Marlene cortara aquella mirada, dirigiendo su atención hacia Joel. Nos encontramos a las puertas del hospital. Lamento lo que mis hombres han hecho, Joel. Os confundieron con unos bandidos, es posible que con soldados. No se ve tan mal, masculló el hombre, meneando la cabeza. ¿Y ella? ¿Está bien? Ninguno de los dos adultos pudo notarlo, pero Naruto se aferró al borde de la camilla. Sus dedos se convirtieron en garras, agarrando el borde de esta hasta que su piel se volvió más blanca de lo que ya estaba por la falta de sol. La han llevado ya al quirófano, para el estudio. Marlene se separó de las camillas, dejándoles espacio a ambos para que pudieran ponerse de pie. Van a comenzar dentro de poco. La esperaremos. Joel mantuvo la mirada a Marlene. Nos la llevaremos cuando termines con tus pruebas. Tenemos planeado volver a... Marlene negó con la cabeza. ¿No lo comprendes, Joel? ¿El qué? ¿No va a levantarse y salir del quirófano?, espetó Naruto, aflojando su agarre de la camilla. Justo como hicieron en otras ocasiones. Con otra chica. Dos luciérnagas agarraron de los hombros de Naruto y lo tiraron hacia la pared. El más alto, el que superaba por unos centímetros al chico, mantuvo su antebrazo bajo su mentón, justo contra su cuello, presionando desde dicho punto para que se asfixiara. No es necesario que peleemos, expresó Marlene. Movió un poco la cabeza, enviando un gesto hacia sus hombres, y estos se separaron de Naruto, pero no lo soltaron completamente. Ella ha tomado su decisión al llegar hasta aquí. ¿Será la vacuna? ¿Le has preguntado? No es necesario. Ella. Serás hija de... Naruto. Joel levantó la mano, deteniéndolo. Suspiró con resignación y se sentó en la camilla. Ya veo. Nos vas a enviar fuerza del hospital, ¿cierto? Para que no te detengamos. Eso es justo lo que haré, Joel. Sin armas, pero con vuestra vida completamente intacta. Es lo menos que puedo hacer por vosotros, que trajisteis a ella hasta nosotros. Sin embargo, si volvéis a rondar por aquí, mis hombres os matarán. Están equipados, entrenados, y son mejores que los de Boston. Podéis considerarlos como nuestra élite. Una última mirada. Un último gesto falso. Marlene abandonó aquella habitación dejando a Joel y Naruto acompañados de sus hombres, los que los escoltarían fuera del lugar, lejos de ella y sin la posibilidad de detenerla, de equivocarse con sus elecciones. Suertamente, el soldado se apartó tras el empujón. Naruto dio un paso adelante y el hombre otro, pero Joel lo detuvo con otro gesto resignado y cansado. Lentamente, el compañero del hombre había tomado la empuñadura de su pistola. Os vamos a llevar fuera, declaró el alto. Así que, andando. Fuera de la habitación había un pelotón de 8 y, contando a los dos que estaban dentro, hacían un total de 10 soldados que rodearon a Joel y Naruto por todos los flancos. Empujándolos débilmente para que comenzaran a caminar lejos de la sala, hacia la puerta del ascensor. Estando rodeado, Naruto movió sus ojos y los examinó a los DIE. Llevaban fusiles de asalto M16 con boquilla silenciadora, para no atraer la atención de los infectados. Unas pistolas Sig Sauer M18 estaban bien protegidas en sus fundas, lejos en el lado derecho de sus cuerpos. Chalecos antibalas cubrían sus torsos, con diversos bolsillos, como los de los militares ordinarios. No llevaban cascos, pero los pantalones verdes y las botas oscuras, los hacían demasiado similares a los soldados o a los de Fedra, lo que le indicó que habían tomado el equipamiento de estos. Marlene no había mentido cuando les dijo que estaban equipados, armados hasta los dientes. No había ni uno solo de aquellos miembros de los luciérnagas que no fuera armado. Llevaban incluso un cuchillo militar en el cinturón, justo detrás, bien sujeto por las cuerdas, pero no tanto como para impedir que el soldado lo tomara con la mano y lo desenvainara con un movimiento fluido. Estaban listos para luchar de todas las formas posibles. De cerca usarían el cuchillo. De media distancia podían usar el fusil o la pistola. Y de lejos usarían los fusiles sin complicaciones. Marlene los había preparado para luchar, para una guerra. Estos soldados habrían sobrevivido 7 años solos, por su cuenta, aprendiendo todo sobre el mundo actual para poder crecer.
Naruto tomó una profunda bocanada de aire, inspirando todo lo posible. Llenó su pecho con oxígeno, haciendo que sus fosas nasales se llenaran hasta los topes. Exhaló por los labios levemente abiertos, haciendo que sus hombros se bajaran. Los llevamos fuera. Venga. No tenemos todo el día. Naruto fue el primero en moverse. Después, Joel golpeó a un hombre con su mochila, derribándolo y saltando por encima del mostrador. Cuando ya estaba cubierto, el chico había tomado un cuchillo y asesinado a 2 de los 10 soldados, haciéndose con una pistola y un fusil, con el cual derribó a otros 3 mientras Joel disparaba con su revólver, deshaciéndose de los que quedaban. Apretando la empuñadura, Naruto apuntó la pistola hacia Joel, directamente hacia su cara. Este hizo lo mismo, sin pestañear al ver el cañón apuntándolo. Debería matarte, Joel. Por querer salvar a Ellie. Tú la trajiste. Querías su muerte. Los ojos del hombre se abrieron ligeramente, en comprensión. Parpadeó un par de veces, algo que podría haberle costado la vida de no haber estado frente a Naruto. Después, bajó el arma de manera lenta y el chico aprovechó para colocar el cañón bajo su mentón, lo que hizo que Joel suspirara. ¿Quieres su muerte, Joel? Quiero salvarla, chico. Si quisiera su muerte, no me habrían noqueado, ni habría disparado a estos tipos para protegerte. Naruto, yo quiero a Ellie. La quiero como una hija, joder. Esperabas que estuviera con la desquiciada de Marlene. Se supone que tú eres el luciérnaga. La Six Hour M18 tembló ligeramente bajo el mentón de Joel. Segundos después, la sensación fría del cañón desapareció y pudo bajar levemente la cabeza, respirando profundamente por fin. Nunca fui un luciérnaga, Joel murmuró, metiendo la mano debajo de la camiseta. El guardapelo salió a la luz, ahora abierto, revelando la fotografía de su interior. Ella fue una de las inmunes que usó Marlene en sus experimentos, para probar sus vacunas. Murió, sin surtir el efecto que Marlene quería. Ella era como ella. Así que, evitaré eso. Otra muerte innecesaria, para salvar un mundo muerto. Y me llevaré a quien sea por delante. Joel y Naruto se miraron de manera directa, intensa. No había resentimiento en los ojos del hombre. La resolución fría en los ojos del adolescente lo devoraban todo. El azul brilló frío, como el invierno por el que ambos pasaron meses atrás, antes de llegar hasta el hospital. Joel comprendió, con aquel intercambio, que no podría detener a Naruto, aunque quisiera. No había nadie en el mundo que pudiera detenerlo. Allí. La alarma comenzó a sonar por el hospital. La luz roja inundó el lugar, intensa, macabra. Los disparos siguieron a los gritos, escondiendo el eco de los pasos. Joel se cubrió, pero Naruto levantó el M16. Colocó ambas manos en el arma, sujetándolo con firmeza. La culata estaba apoyada en su hombro derecho. Su mano izquierda estaba bajo el cañón, sujetándolo con fuerza. La mano derecha se cerraba alrededor de la empuñadura, con un dedo en el gatillo. Adolescentes y niños, además de hombres inexpertos, habrían disparado todo. Apretar el gatillo de forma firme, sin temor, habría gastado todo el cargador sin miramiento alguno, dejando una decena de agujeros en las paredes, en los cristales y las camillas esparcidas por el pasillo. Pocos de los luciérnagas habrían resultado heridos, muchos menos muertos. Movió la flecha, la pequeña palanca del arma. Veamos qué tan entrenados están, susurró, hincando la rodilla derecha en tierra. Disparo de ráfaga. 3 balas consecutivas. 3 disparos seguidos. Uno de los soldados cayó y el siguiente se tuvo que cubrir, sujetándose el brazo derecho. La sangre escurría por su extremidad, filtrándose por la chaqueta y goteando desde la punta de los dedos de su mano derecha. Había sido herido en el brazo dominante. Naruto respiró hondo y movió el fusil, disparando otra ráfaga de 3 disparos. Apuntó hacia las partes no cubiertas por los chalecos. Brazos, piernas, cuellos, cabezas o rostros. Cualquier parte que no estuviera cubierta, protegida, era donde él disparaba, a donde él apuntaba. Incapacitar o matar, no le importaba. Ellie. Sin cuidado alguno, el chico sacó el cargador vacío y lo sustituyó por uno nuevo. Una decena de cuerpos llenaba el pasillo, manchándolo con sangre que se mezclaba con el polvo del pavimento. La luz roja y el sonido de las alarmas persistía. Joel se puso de pie, arrebatándole a uno de los luciérnagas varios cargadores del fusil. Abriré paso hasta donde esté Ellie. Deberás cubrirme. Estaré atento a los pasillos, salas y cualquier lugar donde uno de los soldados de Marlene se pueda esconder, pero necesito que me cubras las espaldas. Por supuesto, Joel no dudó en su respuesta. La escopeta de Billy ya estaba en sus manos, bien sujeta y cargada.
He tomado tu mochila también, con todas las armas que llevabas en ella. Llevo la espada también con nosotros. Naruto solo asintió, pero no respondió. Firme. Caminó paso a paso por el pasillo, sorteando a los soldados muertos, siempre con el fusil preparado para ser usado, para que el cañón se levantara de nuevo y escupiera otra ráfaga de 3 balas. Aquello no lo había aprendido de David, tampoco de su padre o su madre, y el entrenamiento arduo para comprender el comportamiento de un militar, no era algo que fácilmente cualquiera pudiera obtener. Naruto sabía que, lo que estaba haciendo, que lo que hizo en Jackson era el fruto de su ardua vida, de sangrar por las uñas, por los dedos. Aprender cada paso, cada estímulo, pensamiento o acción de un soldado. Él conocía cada posible proceso que la mente de un soldado pudiera pensar, y lo hacía mucho más rápido. Podía contrarrestarlo, actuar por delante como si fuera un ordenador programado. Tenía en su mente un mapa con cada movimiento, como un tablero de ajedrez. Solamente lo movió, volcándolo, para que todo estuviera listo para que él lo hiciera. Los disparos se sucedieron y Naruto no tembló, no mostró temor y ni siquiera pestañeó. Siguió caminando de manera apresurada, pero firme. Paso a paso, sin respirar fuertemente. Miraba en cada esquina, en cada intersección, y seguía caminando, disparando a cada soldado que aparecía por una de las esquinas o que avanzaba hacia ellos por el pasillo, disparándolos también. Una bala le rozó la mejilla izquierda. Naruto ni siquiera se detuvo a mirar la herida. Sentía la sangre, tibia, escurriendo, saliendo del corte en su cara. Pero no le dio importancia y solamente devolvió el disparo, derribando a otro de los hombres de Marlene, a otra luciérnaga más. Otra víctima de su disparo certero. Por aquí, Naruto. El chico se detuvo tras pasar un pasillo a su derecha y retrocedió tras el grito de Joel, levantando el fusil y apuntando hacia adelante. ¿Qué pasa, Joel? Por aquí está el quirófano. Naruto miró hacia el pasillo. Al final de este, 2 puertas de madera se mantenían cerradas. La luz era visible a través de las ventanas, iluminando el pasillo levemente y haciendo contraste con el sonido y la luz de las alarmas del hospital. Podía no ser el quirófano donde tenían a Ellie, lo que sería una pérdida completa de tiempo. Un tiempo que no tenían con ellos. Estaban actuando contra reloj, contra el tiempo mismo. Un error, por pequeño que fuera, terminaría con la vida de Ellie y con la de ellos mismos sin que hubiera vuelta atrás. Miró nuevamente hacia el pasillo delante de él y, por encima del hombro, miró detrás de Joel, a sus espaldas. Ningún luciérnaga estaba corriendo hacia ellos o disparando, desapareciendo completamente de la zona. Si aquello era el quirófano, ¿por qué no había más guardias, más soldados? Fue con esa pregunta, que Naruto miró a los hombres que había matado. Todos eran miembros de los luciérnagas, todos con chalecos antibalas y bien armados, pero yacían muertos cerca de aquel pasillo. Bien, aceptó, resignado. Ve delante, Joel. Joel asintió al pedido del muchacho y corrió delante de él. Naruto caminó hacia atrás, apuntando hacia el pasillo y protegiendo la espalda de Joel, quien corría delante de él. Caminó lentamente, atento para no caer sobre su propia espalda, con la posibilidad de dañar su nuca. Pero mantuvo los ojos muy fijos en la entrada de aquel pasillo, por donde podrían irrumpir los soldados de Marlene o la misma Marlene, si ésta se había enterado ya de lo que habían hecho. Y Naruto no tenía duda alguna de que la reina luciérnaga estaba al tanto del enfrentamiento entre sus hombres y los que le trajeron a ella. Con fuerza y desesperación, Joel empujó ambas puertas y éstas chocaron con las paredes, provocando que las ventanas se resquebrajaran. Naruto entró detrás y dejó colgando de su espalda el fusil de asalto, tomando la pistola de su cartuchera y apuntó hacia el único hombre vestido de cirujano en aquel lugar. Ellie había sido colocada en la camilla, vestida solamente con una bata de hospital. Una máscara de oxígeno tapaba su boca, llenándola los pulmones de anestesia muy probablemente, enviándola al mundo de los sueños. Se veía como una niña dulce, un ángel pelirrojo. No dejaré que se la lleven. Es nuestra salvación. El cirujano dio un paso al frente, apuntando con un bisturí hacia Naruto y Joel, quienes apuntaron sus pistolas hacia el hombre. Las 2 enfermeras se mantenían alejadas, pegadas contra la mesa de instrumentos que planeaban usar en aquella operación. ¿Salvación? Siseó el joven, apretando los labios. No hay salvación, necio idiota. Ya mataste a otras chicas. Eso no puedes saberlo, gruñó el hombre. Si dejamos de intentarlo, de salvar al mundo, ¿en qué nos convertiremos, chico? Apártese. Joel intentó caminar hacia Ellie, pero el hombre dio un paso más, apuntándolo con el bisturí. Por favor. No. No voy a dejar que os la llevéis.
El sonido de un disparo se oyó, intenso, enviando una sensación fría dentro de la estancia. La voz del cirujano se apagó tras unos gruñidos de dolor y, ahogándose en su sangre, cayó al suelo con un golpe seco que fue acompañado por el del bisturí al caer de su mano flácida, sin vida. Voy a tomar a Ellie, chico. Cúbreme. Naruto apuntó con la pistola hacia las dos enfermeras. Estas estaban agachadas, temblando, viendo el cadáver de su compañero, como la sangre salía de donde lo habían disparado, creando un charco justo bajo su espalda. No dijeron ni hicieron nada. Permanecieron allí, en shock, dejando que Joel tomara en brazos a Ellie y que Naruto las apuntara sin tener que apretar el gatillo. Vamos por aquí. Con el hombro, Joel empujó la puerta y corrió, fuera de aquel quirófano. El eco de pasos, rápidos y pesados comenzaba a ser mucho más intenso, acompañado de voces. Naruto miró por última vez al cirujano y salió por la puerta, detrás de Joel, enfundando la pistola y tomando nuevamente el fusil de asalto. Corriendo sin mirar atrás. Podían oír cómo los perseguían, cómo disparaban contra ellos, cómo las balas golpeaban las paredes, los cristales o incluso las camillas esparcidas. Naruto se detuvo un par de veces y, cubierto, disparó contra sus perseguidores, descargando ráfaga tras ráfagas, obligándolos a cubrirse. En algunas ocasiones, aunque no era su principal intención, conseguía dar a algunos de los soldados, hiriéndolos e incapacitándolos o derribándolos, lo que reducía el número de luciérnagas que los seguían, el número de disparos que casi les daban, de balas que dejaban sus agujeros en las paredes o destrozaban los cristales. Cambió el cargador y siguió a Joel, quien ya había avanzado suficiente. Naruto levantó el fusil y derribó, disparándolos en las piernas, a dos soldados más. Lo hizo sin pestañear, apretando el gatillo, al mismo tiempo que corría, pasando por encima de los heridos y saltando sobre una camilla atravesada. Cuando sus pies tocaron el suelo, tomó la pistola y disparó contra otros dos luciérnagas, derribándolos en la entrada del pasillo que habían tomado, el que se supone que los sacaría de aquel lugar, de las garras de Marlene. Enfundó la pistola y siguió. Joel estaba parado al final de otro pasillo, pulsando con el pulgar el botón del ascensor. La luz parpadeaba, indicando que había sido pulsado a la perfección y que el ascensor fue llamado. Pero el hombre no dejó de pulsar con insistencia, incluso cuando el pitido de las puertas abriéndose les indicó que ya estaba allí. Naruto empujó a Joel dentro. Levantó el fusil y disparó a otros tres soldados, obligándolos a cubrirse, tras lo cual las puertas se cerraron con un leve chasquido. Con el puño, presionó el botón de la última planta, del aparcamiento del hospital. Revisando los bolsillos, Naruto intentó encontrar otro cargador para el fusil, pero ya no le quedaban. Tomó la cuerda del arma y se la quitó dejándola en el suelo del ascensor. Cogió su mochila del hombro de Joel y sacó su Glock del interior, comprobando su estaba cargada y que contaba con sus cargadores. Si hay luciérnagas ahí abajo, yo me encargaré, dijo, mirando las dos pistolas en sus manos. Ambas estaban cargadas, con el seguro quitado, listas para disparar. Tú corre y mete a Ellie en un coche. No me esperes. Huye de aquí con ella, a Jackson. Y no mires atrás, ¿entiendes, viejo? Joel no respondió ni dijo nada por unos segundos. El ascensor descendía lentamente. Pasaron de la tercera a la primera y, un segundo después, a la planta baja. Suerte, chico. No creo en la suerte. Las puertas del ascensor se abrieron y Naruto salió el primero. Miró hacia la derecha y hacia la izquierda, apuntando con un arma hacia cada uno de los lados. Pero el aparcamiento del Saint Mary estaba completamente vacío de miembros de los luciérnagas, solo coches militares, civiles y alguna ambulancia llenaban el lugar. Se podían ver las capas de polvo sobre los vehículos que no habían sido movidos por años, acumulándose hasta crear densas superficies sobre las que alguien podría incluso dibujar. Vamos a tomar un coche, declaró Joel, caminando hacia un vehículo que parecía haber sido usado. Con él llegaremos antes a Jackson y dejaremos todo esto atrás. Tomó firmemente a Ellie en sus brazos, pasando uno de ellos bajo sus piernas, y siguió a Naruto, quien caminó frente a ellos, ahora solo con la Sig Sauer M18 en su mano derecha, mientras que la Glock estaba nuevamente en su pistolera, sujeta. Llegaron hasta el vehículo sin que nadie apareciera frente a ellos, sin que nadie les disparara. Naruto guardó la pistola en la parte trasera de su cintura y abrió la puerta trasera, permitiéndole a Joel dejar a Ellie acostada en los asientos, con la cabeza descansando sobre su pequeña mochila. No lo hagáis. Naruto se giró, sus dedos rozando la empuñadura de la SIG. Marlene. Ella podría ser la salvación, aseguró la mujer, mirando el revólver de Joel, como la estaba apuntando. Podríamos salvar el mundo, a las personas que aún no son infectados.
Eso no es un seguro, no al 100%. ¿Y la elección de ella? ¿Qué hay que elegir? ¿Elegirse a ella sobre los demás? No hay que ser egoístas, chico. El mundo está en un colapso continuo. No había gobiernos estables. El ejército era una fuerza abusadora, cruel y que se imponía sobre los supervivientes en las zonas de cuarentena, impartiendo una dictadura militar. Las personas hacían cualquier cosa para sobrevivir, así como lo hizo David, dejando a un lado cualquier posible moral, cualquier posible remordimiento o arrepentimiento. Sobrevivir era lo único que importaba. Ser egoísta era lo único que podía mantener a una persona viva. Naruto sabía eso, y lo sabía demasiado bien, mucho más que Marlene, mucho más que Joel. Por eso sabía que nada ni nadie podrían salvar al mundo, volver a dejarlo como estaba antes. Las personas se acostumbraron, tras 20 años, a sobrevivir. Reconstruir la sociedad, los gobiernos no dejaría de hacer que los humanos sobrevivieran, que tomaran todo lo que necesitaban por encima de los demás. ¿Una cura? Ya nadie la quería, a nadie le importaba. Incluso si realmente había una cura, eso no terminaría con los billones de infectados del mundo, mucho menos con la mentalidad establecida tras 20 años sin leyes. Ya nadie quería gobiernos. Nadie los necesitaba. Eso no funcionará. Naruto desenfundó la SID, apuntando con ella a Marlene. No hay una cura posible para el mundo, Marlene, pero no eres capaz de verlo. Sin preguntar, has usado a muchas personas que creías inmunes para tus estudios, tus experimentos. ¿Alguna vez preguntaste? ¿Alguna vez, siquiera, te paraste a pensar? ¡No! Mataste a otra niña, a la hija de un hombre que quería tomar tu cabeza, y ella no quiso ser parte de esto. Es por un bien mayor. El dedo apretó el gatillo y la SIG escupió una bala, veloz, potente, que penetró el abdomen de la mujer. Marlene cayó al suelo, sujetándose el lado herido, mirando con ojos desorbitados al muchacho que se erguía sobre ella, con aquellos ojos azules intensos. Nunca dejarás de buscarla, de buscar a cualquier niño que sea inmune y los usarás como cobayas, sentenció, presionando el cañón del arma contra la frente de la líder del grupo terrorista. Me das pena. Otro disparo. Naruto. El chico tiró la pistola y se giró hacia Joel, dándole una sonrisa triste, un poco melancólica. Supongo que Jackson es vuestra parada, ¿no? ¿Nuestra? No iré con vosotros. No me lo merezco. Siempre he sido un lobo solitario que ha sobrevivido bien solo. Esto solamente ha sido una etapa, supongo. Naruto se colocó la mochila bien en los hombros, tirando de las correas. Se sentía bien sentir nuevamente el peso de su katana, de sus armas y de los suministros. Deberías venir. No sería sensato, Joel. Soy un monstruo, declaró, riendo secamente. Naruto meneó la cabeza y extendió la mano hacia el hombre, quien la miró con suspicacia. Dile a ella que ha sido bueno viajar con ella con vosotros. Pero supongo que esto es un adiós. Un hasta luego. Joel sujetó la mano del chico con fuerza. No es un adiós, ¿entiendes? María y Tommy querrán que vengas a Jackson, aunque sea de visita. Naruto bufó. Solo por Navidad. Eso les bastará.